Muy buenas noches, Uruguay. Muy buenas noches, Cecilia Bonilla, Juan Carlos García Buenas Jimeno. noches. Buenas noches a los dos. Buenas noches, buenas Hoy tenemos noches. como, hoy tenemos como invitado a Juan Carlos. Y bueno, ¿quién es Juan Carlos? Juan Carlos es un psíquico, medium, es una de esas personas que gracias a lo que sea, tuvo la capacidad de mantener su conciencia expandida, por decirlo de alguna forma. Ya sabéis, mira, doy una pequeña introducción. Ya sabéis que cuando nacemos, de los 0 a los 7 años, tenemos la conciencia completamente expandida. O sea, como si dijésemos, por dar un ejemplo, entre el pie y un zapato, ¿no? Digamos que tenemos el pie demasiado pequeño y entonces se mueve el pie en el zapato, tienes más capacidad para poder percibir otro tipo de cosas. Por eso los niños juegan con amigos invisibles y todo este tipo de cosas. Luego, llegado a los 7 años, seguramente el niño decide que de tanto decirle a los padres, sienta la cabeza, no digas tonterías, es hora de que ya seas una persona seria porque te vas a enfrentar con... En fin, todo este tipo de argumentos que utilizamos los adultos para, de alguna forma, siempre con el ánimo de que el niño no sufra cuando se enfrente con la vida, pero no nos damos cuenta que en el fondo lo que estamos haciendo es que el niño, por decirlo así, es como si atase los cordones de los zapatos y encaja la conciencia en el cuerpo físico. Y ya nunca más vuelve a salir de ahí. ¿Me explico? Hasta que uno tiene un accidente grave y en el que entonces vuelve a separarse la conciencia, vuelve a expandirse, o hasta que llega el momento de morir en el que uno empieza a desencajar la conciencia y empieza a ver los familiares que vienen a por ti, etcétera, etcétera. Y luego además hay otra ocasión, pero esa ya es más rara, ¿no? Que es cuando uno empieza a despertar. Cuando uno empieza a despertar, empieza a desencajar la conciencia del cuerpo físico porque entiende que no solo somos lo que se ve en un espejo, sino que somos mucho más. Y no solo la vida es lo que nos aparenta o lo que nos han contado, sino que hay mucho más. Juan Carlos es una de esas personas que de niño tenía la conciencia expandida como todos, pero la supo mantener y la supo tener expandida, como Cecilia Bonilla también, ¿no? Y entonces ellos tienen la habilidad, la capacidad de ver no solo este lado, sino ver el otro. Y son como, digamos, teléfonos, son como intercomunicadores entre las personas, los seres del otro lado y los seres de aquí, ¿no? Digamos que, fíjate, Marilyn Rosner, y perdonar que sea un poco extenso, Marilyn Rosner, una otra psíquica fenomenal, una de las mejores del mundo, hablaba de que todos creíamos que en el mundo de los vivos existe un pequeño recinto, un recreo, donde está el mundo de los espíritus sin cuerpo. Y ella decía que estábamos muy equivocados. En el mundo de los espíritus existe un recreo muy pequeñito donde están los espíritus que deciden experimentar con cuerpo. Bueno, y sin más, Juan Carlos, es un placer tenerte aquí y Gracias. cuéntanos un poco, haznos un poco historia de tu Bueno, vida, pues porque yo lo he esto, hecho un poco, pero nada. nada, tranquilo. Pero que es lo que dice Juan, ¿no? Lo que estaba comentando antes Juan de Dios, que cuando somos niños, que claro, mi despertar sí que es cierto que queda casi en la clave de la edad, porque yo sobre los 6 o 7 años aún recuerdo aquellas noches en mi habitación con mis padres, en aquella cuna, cuando venía una cuna, cuando venían los seres de luz, venían seres de luz a hablar conmigo toda la noche. Yo era un niño con 7 años y no tenía nada de miedo porque el amor que me infundaban era increíble. Desde ese momento mi vida cambió porque integré en mi vida lo que es la espiritualidad. Claro, como yo era un niño, yo pensaba, ¿cómo voy a contar estas cosas? Porque la gente me va a creer que estoy loco, mis amigos me van a dar de lado, mi familia no lo va a entender. Claro está que yo hablaba con mis padres, con mi madre, le comentaba, mamá, esta noche veía esto, veía aquello. Pero mi madre se lo creía, pero no se lo creía. Me decía, niño, esto no es muy normal. Seguí mi etapa evolutiva en mi juventud, viendo cosas increíbles, viendo espíritus, viendo personas que me hablaban, pero lo integraba en mi vida, no hacía caso, no hacía caso. Quiero decir que no le daba la importancia que le tenía que dar porque era una parte mía.
de mi ser. Está claro que mi despertar en este mundo espiritual, en el mundo mediúnico, en el mundo psíquico, donde se me han abierto estos ojos, bueno, más que abrir mi conciencia para saber que no estaba solo en este mundo con estas habilidades que digo yo, o este don, fue hace unos 6 años, donde conocí a Juan de Dios Carrascosa, donde conocí a Marilyn Rodner, a Miquel Izarralde, a Paula Guía, y comprendí que no era el único loco en el mundo, que había más gente que veía espíritus, gente que hablaba con ellos, y es cuando pegó mi clic, mi chispazo en mi vida y hice ese cambio evolutivo día a día, donde ya empecé a creer en mí, porque no creía en mí, os lo puedo asegurar. Yo me veo ahora cómo estoy haciendo talleres, haciendo canalizaciones, hablando con los espíritus, como la forma que hablo con ellos. Y hace unos años atrás, es que me daría pavor verme así, y ahora estoy haciéndolo yo. No sé si me entendéis. Ha sido un cambio evolutivo brutal. Y desde el otro mundo, desde el otro lado, que para mí es nuestro hogar, es nuestra verdadera vida, me empujan día a día a este mundo maravilloso donde yo pregunto aún y a veces tengo mis miedos, mis dudas, porque yo vivo mi en el mundo espiritual. Yo siempre digo que yo no tengo ninguna verdad absoluta, que lo mío es mío, que cada medium ve de una forma supongo que distinta, porque somos todos uno, pero cada uno somos diferentes en este mundo. Por eso os digo que el despertar es maravilloso y doy gracias día a día, lo vuelvo a repetir, de que mis ojos puedan ayudar en este mundo. Doy gracias por aquellas madres que vienen con pérdidas de hijos y hablando con ellas les cambia la vida. Os puedo asegurar que les cambia la vida, dejan de tomarse esas pastillas, dejan de llorar. Bueno, no de llorar, porque el duelo aún lo siguen teniendo, pero el cambio es brutal. Dejan de ir al psiquiatra, y solo porque han tenido contacto con sus hijos desde el otro lado, que es realmente increíble. Os puedo asegurar que siempre se piden datos fiables de que estás hablando con ese espíritu, por eso es muy importante, siempre que habláis con un medium, pedir datos fiables de que se están hablando de esa persona, es muy importante por todo lo que se venía en este mundo. Porque yo digo ahora que hay muchos mediums y mucha gente que despierta en este lado. Pero ojo, tengamos cuidado un poco también a dónde nos arrimamos. Yo todas las noches pregunto a mis guías espirituales, pregunto a mi padre, pregunto a todos los que me rodean que si lo hago bien, que si sigo el camino, que si esto es verdad. Y os puedo asegurar que tengo unas largas conversaciones con ellos y me den ánimos para seguir la labor que estamos haciendo, para la labor de las generaciones venideras que van a venir, del cambio evolutivo que vamos a hacer con los niños que están ahora integrando en sus vidas la espiritualidad, que ya no se les niega que esto es una cosa de miedo, ya no es una cosa que nos tengan miedo a los medios ni nada, porque hemos vivido anteriormente, bueno, o en mi época, con los miedos de que si eras miedo ibas al infierno y si eras bueno ibas al cielo, porque nos han tenido realmente un poco engañados con eso. Os puedo asegurar que en el mundo espiritual no hay cielo ni infierno, sino que hay una fuente donde estamos todos y todos somos uno, donde no hay un juicio ni se nos juzga, no tengáis miedo por eso. Eso sí, digo que respetéis vuestro cuerpo físico, porque lo habéis elegido el experimentar en esta vida. No porque yo os diga que el mundo espiritual es maravilloso, no porque yo diga que en el mundo espiritual existe el amor incondicional y todo está bien, no os quitéis del medio, porque mucha gente pues estaría mejor en el mundo espiritual, porque si está maravilloso, no, por ahí no vamos. Yo lo que quiero decir que todo lo que decimos es para que sepamos que la muerte, como la vivimos o como la sentimos en estos planos, no existe, no existe, porque la verdadera muerte es la vida. Os puedo asegurar que en el otro lado, cuando alguien va a fallecer, hay una verdadera fiesta impresionante, como es totalmente diferente a como lo vivimos aquí. Está claro que tenemos el derecho a llorar y a patalear por el duelo que tenemos, por la muerte de un ser querido. Pero os puedo asegurar que todos los que nos vamos de este lado, en este plano, volvemos a nuestro hogar.
en una evolución o en otra, habiendo sido más buenos o menos malos. Todos cuando pasamos al otro lado, seguimos siendo nosotros. Está claro que con el paso del tiempo seguimos aprendiendo y seguimos quitándonos los apegos que nos apegan a este mundo. Unos reencarnamos, otros nos reencarnamos, otros seguimos queriendo evolucionar en ese mundo, pero sí que os digo que empecéis a cambiar el chip de cómo vemos la muerte, de cómo la gente ve a veces temorizado de que me voy a morir, tengo miedo. No. Y sobre todo a la gente que está enferma, a la gente que está a punto de fallecer, decides claramente lo que les pasa, porque si no, no entienden la muerte y se apegan a esta y les cuesta mucho más despegar. Juan Cuando... Carlos, Sí, dime, un Juan. segundo. Tengo que decir, porque ya sabéis que yo soy más, mi investigación fue más con la ciencia, ¿no? Que, bueno, tenéis que entender de alguna manera que la cuántica llegó a la conclusión, y esa es la diferencia de la ciencia tradicional con la cuántica. La cuántica llegó a la conclusión de que somos bivalentes, somos materia y energía a la vez. Y eso es un descubrimiento impresionante, espectacular. O sea, hasta ahora la ciencia solo admitía que éramos materia y estudiaba la materia dividiendo a los objetos, porque claro, si un objeto, una persona, un animal es materia y energía a la vez, para estudiarlo solo como materia había que hacer unas virguerías increíbles para que cuadrasen las fórmulas. De ahí os sonarán los axiomas, pero bueno, eso es otra historia. Pero en fin, por fin la cuántica a primeros de siglo entendió y descubrió, y esa es la diferencia abismal con la ciencia tradicional, que el ser humano es materia y energía a la vez. Y fijaros, si analizáis un poquitín, como entonces tiene sentido lo que Juan Carlos y Cecilia entienden y ven, si entendéis un poquitín y pensáis un poquitín, la materia como tal se reincorporará a la materia de la que está hecha la vida, el universo, la Tierra, pero la energía, y eso es un principio que la ciencia tradicional aún lo tiene como válido, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía es eterna. Entonces, tiene sentido que cuando dejas aquí, digamos, la cazadora, el abrigo del cuerpo físico, luego el ser sigue existiendo, ¿no? Nosotros en un espejo identificamos la imagen como el yo, pues esa imagen solo es el abrigo que te pones, el disfraz que te pones para poder experimentar aquí, porque eso es cierto. Cuando estás en el mundo físico necesitas estar, o sea, para estar en un mundo físico y experimentar necesitas utilizar la misma materia que hay en ese mundo físico, y la materia que hay en este mundo físico es el cuerpo físico. Por eso todos los que venimos aquí a experimentar utilizamos un cuerpo físico. Que hacemos? Conseguimos que la materia baje a nivel de la materia que existe aquí para poder experimentar. Entonces, entender, hay un espíritu, una energía que se mete dentro de un cuerpo físico para experimentar. Lo que tú ves en el espejo solo es el cuerpo físico. La energía que se mete dentro, esa es la búsqueda que todo el mundo está haciendo. Ese es el despertar, descubrir cuál es esa energía que se mete, ¿no? Esa energía eterna que está utilizando un vehículo temporal. ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? Claro que sí, claro que sí. Voy a preguntar desde el lado de la gente, lo que quiere saber cuando escucha un medium. ¿Qué es lo que ve un medium? Pero antes que eso, ¿realmente funciona esto del medium? ¿Para qué me sirve? Vale, si quieres te respondo, ¿vale? La gente cuando quiere ver un medium porque no soporta, cuando pierde a un ser querido, cuando pierde a una persona que ha fallecido, no soporta su pérdida. Entonces buscan a los mediums para comunicarse con sus seres queridos. Nosotros tenemos en cuenta que estamos entre dos mundos, entre el mundo material y el mundo espiritual. Yo siempre digo que somos como canales o como teléfonos. Siempre es cierto que cuando viene alguien a comunicarse con su ser querido, nosotros llamamos a esa puerta y viene quien tiene que venir, el que tiene que dar el mensaje más importante. Pero cuando te puedo decir una cosa, Cecilia, que cuando ellos tienen ese contacto con ese ser querido y ven que realmente
estar hablando con su padre, con su madre, con su hijo, con su hermano, les cambia totalmente la vida. Yo doy gracias día a día a mis guías, a todo lo que veo, porque yo soy un mero espectador. Ten en cuenta que nosotros somos como comunicadores, como un teléfono que habla con el otro lado. Y yo soy un espectador. Y el amor incondicional, el amor que se transmite, el amor del espíritu cuando viene para ver a su ser querido, es tan brutal que a mí se me erizan siempre los pelos de punta y me quedo con una sensación de paz realmente increíble. Y me estoy volviendo adicto. Realmente es una cosa realmente increíble cuando yo cierro la puerta de mi estudio y me empiezo a comunicar. Yo a veces, antes de entrar, pues lo paso un poco malo y digo, madre mía, ¿qué es lo que voy a encontrar? ¿Con qué me voy a enfrentar? Yo os puedo asegurar que malas experiencias yo no he tenido. Yo siempre digo que los que vienen es porque ya están en la luz, están comunicando. Sí, a veces sí que nos hemos encontrado con casos de personas con suicidios, alguna cosa que les cuesta más, pero con algo negativo realmente no me he encontrado. Y tu pregunta de que para qué servimos o para qué estamos, yo creo que el teléfono que Dios nos ha dado, que mi creador me ha dado, que el don divino que me ha dado, es realmente precioso. Yo lo utilizo para dar mensajes de amor, para tranquilizar a las personas, nunca con fines un poco extraños, no entiendo esas palabras, no entiendo esas cosas, pero yo solo lo que hago es comunicar cosas del otro lado. Y te puedo asegurar, Cecilia, que a las personas les cambia la vida, totalmente, ¿Y cómo ves totalmente. como medium? ¿Qué es lo que ves? Bueno, como me comunico con ellos, yo tengo a mi guía espiritual, que se llama Jacobo, que es muy gracioso, él está conmigo. Yo le pido permiso a él, ¿ok? Entablamos conversación con los guías espirituales de la persona que viene o de los talleres que yo hago con todas las personas que vienen. Él me abre la puerta, quiere decir que me abre una puerta y cuando yo veo lo que veo es, bueno, por ejemplo, yo cuando entro en mi canal, ya es como si desapareciera la sala, imagínate como si yo estuviera aquí, pero desaparece todo. Solo veo el canal de la persona y veo como una neblina donde se acerca alguien. Yo a veces no lo identifico, lo identifico porque siento como una kinestesia, quiero decir que siento el dolor de la persona, como falleció, si tuvo mucho sufrimiento, si tuvo mucho dolor, entonces empieza a sentir el aroma, entonces, claro, empieza a comunicarme con la persona que tengo enfrente. Pues tengo aquí un señor, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Pero los vemos como, a ver, no se ven 4K, como la gente se pretende decir, pero así no se ven los espíritus, por lo menos como los veo yo. De cuerpo entero es muy difícil verlos porque Bueno, ten en cuenta que... en este caso me interesaba saber porque cuando estoy trabajando como medium, los veo como si te viera a ti, literal. Los veo vestidos y Sí, la ropa, la forma en que sí, hablan, posturas que tienen, y empezás a describírselos porque el tema es cómo creo si no veo y cómo puedo hacer una creación. O sea, la gente que va, ¿no? Aunque la necesidad sí. realmente de crear está tan fuerte que depositan todo en el medium, ¿verdad? Sí, sí. Entonces también es una responsabilidad gigante. Hombre, realmente increíble, claro. Por eso digo que la responsabilidad es brutal. Ten en cuenta que si una persona en el tema mediúnico engaña en este tema de la mediunidad, puede crear un error realmente increíble y puede fastidiar profundamente a esta persona y hundirla en lo más bajo, ¿vale? Por eso siempre he dicho que tengamos cuidado donde nos metemos y con quién nos metemos en la sala mediúnica y con las personas que vamos a ver. Pero sí que es cierto que yo te puedo asegurar, bueno, que como tú sabrás, que cuando damos un contacto mediúnico, la persona que tenemos enfrente o las personas que tenemos enfrente, les damos datos factibles de la persona que está a nuestro lado, de lo que nos comunica, de lo que fue en su vida, de lo que cuando se murió, cómo falleció, como tal, como tal. Vienen sobre todo muchas veces a pedir perdón desde el otro lado. Y es gracioso decirle porque yo siempre lo que digo que los cementerios siempre están llenos de sueños rotos, porque los espíritus, cuando la mayoría que vienen, siempre nos comunican que les gusta estudiar, que les gusta seguir aprendiendo, que quieren seguir, que lo que no han hecho en este plano están haciendo en el otro. Por eso digo que es realmente increíble como
A veces gente que no sabía escribir nos comunican que pueden escribir, que pueden hacer cosas que antes no han hecho. Pues digo que siguen evolucionando en el mundo espiritual. Pero eso sí, ojo con lo que dices tú, ¿vale, Cecilia? Que donde nos metemos, ¿vale? Porque hay muchas personas, y tú lo sabes, que en estos temas les han sacado fortunas increíbles a través de la mediunidad, y a lo mejor personas que no tienen ni don ni capacidades psíquicas y solo hacen que jugar con las personas. Y eso es cierto, ¿no? Cecilia? Por Sí, eso digo, sí, disculpa, sí. Te dejo terminar no, porque iba a decirte algo aparte de una apreciación. Creo que cada persona llega al lugar indicado. Y si ante esa persona se presenta alguien que no habla desde su verdad y que está mostrando algo que es una falacia, es porque también esa persona está en ese nivel de aprendizaje que necesita recibir desde el otro lado lo que el otro le está brindando. Entonces, cada uno está en el lugar que tiene que estar. Y entre verdades y mentiras, todo está perfectamente organizado. Entonces, cuando uno dice hay que tener cuidado, también genera temor. Y en realidad, para cada alma, el lugar a donde termina llegando es perfecto. Pero mucho más perfecto es cuando se hace con amor incondicional. Ahí hombre, claro, verdaderamente todo fluye. Por eso creo que es la herramienta más valiosa que pero tenemos, ¿no? yo no me refiero a que un medio diga mentiras, ¿verdad? Digo que solo digo que lo que se hace de amor y de corazón, eso es lo que triunfa, lo que brinda, ¿sabes lo que te quiero decir? Por eso yo solo digo que la gente que va buscando tanta verdad y tanta desesperación en este mundo, ¿vale? En este mundo espiritual, sí que es cierto que es lo único que digo es que tener un poco de ojo, porque hay mucha gente que tú sabes que en este mundo hacen cosas que no tienen que hacer. No sé si me entiendes por dónde voy. Sí, Pero eso sí que claro que todas las personas cuando realmente están delante de un medium o delante de un psíquico, claro, a veces escuchan cosas que no quieren escuchar. No sé si me entiendes del otro lado. Porque sí que es cierto que a veces, mira, pues tengo aquí a esta persona que me está diciendo esto y no les gusta. No sé si me entiendes. No les gusta, no les gusta. No les gusta. No, 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 pero yo no quería hablar con esta persona, quería hablar con otro. Y digo, no, no, no. Esta persona que está aquí ha venido desde el otro lado para hablar contigo y no puedes hacerle ese feo. Sí que hay gente que piden pruebas, que a mí me ha pasado a veces en talleres. Pido una prueba de que de que aquel, de que me digas que no sé qué. Y yo, por lo menos, cuando dicen eso, ¿tú crees que desde el otro lado van a venir eh, ese esfuerzo que hacen ellos para venir con esa energía y van a decirte dónde tienes en la carta, dónde tienes, pues a veces el mensaje no es ese, es otro mensaje y a veces la persona corta esa comunicación, se bloquea porque solo quiere escuchar eso y a veces no es ese el mensaje, sino que es otro. Por eso a veces no es que sean mentiras ni entre mentiras, sino que a veces la persona no quiere escuchar lo que el espíritu dice, ¿vale? Porque no les gusta. Y eso es muy importante. ¿Vale? ¿No te ha Porque hay pasado veces que Yo, es al revés? De que el espíritu no quiere estar presente y está enojado de por qué tengo esto. Me ha pasado de que no es lo que les gusta y que no creían en nada de eso y que tampoco están muy agraciados de estar en la sesión de mediunidad. sí, sí, es cierto porque me resulta gracioso porque a veces sí que cuando vienen, comentan los espíritus, digo, a sus seres queridos, Mm. dicen, yo no creía en nada de esto. Sí, Yo no creía en sí, nada de esto y sí que a la persona que tengo al lado le pregunta, ¿y tú qué haces aquí? Pero si tú sabes que a mí esto no me gusta, que a mí sí, no sé sí, qué, ¿cuánto? Y yo me quedé alucinado y digo, es que está diciendo que no creía en nada de eso. Y cuando al otro lado y abrió sus ojos y vio todo lo que vio, dijo, Dios mío, pues entonces estaba engañado. Y lo sí, dicen a los familiares. Y se ríen todos porque era verdad, porque era así. Es que mi padre era así, que no creía sí, sí. absolutamente. Y se dio una sorpresa realmente increíble. Y sobre todo, Cecilia, yo no sé si te pasa a ti, que sí que es súper gracioso porque la mayoría de todos los que han estado enfermitos, de todos los que han estado malos, cuando pasan al otro lado, tú ya sabes que no sienten su cuerpo físico porque somos energía. Mm. Pero es gracioso como lo dicen los familiares que ya pueden andar, que ya pueden respirar, que ya no se ahogan, que sobre todo que son libres, que claro, que el cuerpo físico, claro, ya no tienen su cuerpo físico de malestar. ¿Cómo comunican a la familia?
como ya no les duele nada. Sí. Y como el resto de las personas solo me dicen a veces, yo solo quiero saber si mi padre está bien. Ujú. Porque Sí, no, creo que y eso, yo, eso debe ser universal, ¿no? es Eh, universal. Y es- cuando les dice, bueno, cuando se comunica a su padre o su madre o quien sea, o un amigo, porque tú ya sabes que a veces se presentan amistades, no solo seres queridos, y cómo les cambia la vida. Yo veo sus rostros de las personas y digo, madre mía, cómo han descansado del pesar que tuvieron de que su padre se fue malito, se fue muy enfermo, o incluso no se pudo despedir de esa persona. ¿Ok? Por eso digo que como tú, Cecilia, sabes que esto es una misión muy importante para nosotros, que yo me lo tomo súper en serio, que es una cosa para mí, es una misión realmente increíble, lo mejor que me ha pasado en mi vida, aparte de mi hija, mi novia, mi familia y todo lo que tengo. Pero cada día estoy más asombrado, cada día aprendo más, cada momento de mi vida y cada momento que conecto con el mundo espiritual estoy más... Y tengo mis dudas, Cecilia, tengo sí, mis yo dudas, también. ¿eh? A veces pues, serán cosas mías o de Que yo verdad. a veces digo, pero esto es verdad. Sí, tengamos estas pruebas científicas, a veces, claro, entramos en nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo Sí. físico, y a veces lo paso mal, ¿eh? Porque a veces digo, ¿y qué necesidad a veces? ¿O por qué tengo que darle yo este mensaje a esta persona? Y lo paso mal, pero después digo, es lo que me ha tocado. Yo he decidido hacer esto y creo que es una misión divina, súper importante. Y sobre todo, la misión que quiero emprender ahora es comunicarme con los niños. Todos estos niños que tienen tantos miedos, que ven cómo éramos cuando nosotros éramos niños y veíamos todo lo que veíamos, para enseñarles que todo esto no hay que tener temor, que cuando más aprendamos y cuando más sumamos la vibración, más entenderán. Y para mí es una misión muy importante que la tengo muy en mente, ¿sabes? Por lo menos para mí. Muy bien, si me permitís, estoy totalmente de acuerdo con Cecilia. Cuando uno tiene en su cabeza sus conceptos, sus creencias, esto es una mierda y esto es una sarta de mentirosos, pues entonces encuentra uno que se lo demuestra y no puede ser de otra forma, ¿no? O sea, no hay nada que pueda impedir eso porque libre albedrío, o sea, el libre albedrío es sagrado aquí y al otro lado. Y entonces, si tú quieres demostrarte eso, siempre va a haber alguien que te lo demuestre. Y estoy de acuerdo con Juan Carlos a nivel de que, independientemente de los otros, tú lo que tienes que ser es realmente serio con tu... Te tiene que apasionar lo que estás haciendo, te tienes que entender que es un servicio que le das a todos los demás y tienes que entender que tiene esencia y ahora se puede saber científica, que realmente estás hablando con la parte energética de esa persona que le perdió de alguna forma el contacto, pero que realmente está, ¿no? Entonces estás hablando con la parte más sagrada de esa persona y bueno, el libre albedrío, como también existe en el otro lado, viene quien tiene que venir, no viene quien tú quieres que venga. O sea, a lo mejor el que tú quieres que venga no quiere, y perdonadme por la expresión, no quiere ni verte. Pero es un aprendizaje para ambas partes, ¿no? Sí, Siempre es sí, sí. así. No podemos forzar nada. Tiene que ser como, me parece, ¿no? Como es. Sí, sí, el Pues, libre albedrío es sagrado y las cosas son como son, sin más. Entonces, luego el concepto mental de bueno, malo, mejor, peor, es algo de aquí, de la tierra, no es del otro lado. Entonces, en el otro lado lo que sucede es lo que tiene que suceder en el momento perfecto, de la forma perfecta y para tener la experiencia perfecta para ti, claro. Entonces, bueno, siento, para mí sois unas personas con una valentía espectacular, porque realmente enfrentarse a eso, a asumir la responsabilidad de ser un canal y de alguna forma presentarte hacia los demás como eso, pues realmente tenéis un mérito increíble. Y yo siento que estáis aquí simplemente, no sé si hablo por hablar, pero bueno, yo siento que estáis aquí para que la gente entienda que la muerte es una mentira. ¿Me explico? pues, O sea, totalmente. la muerte concebida como la concebimos, como se ha concebido hasta ahora, el final de todo es una mentira enorme.
Entonces estáis aquí para demostrarlo, para poder hacerle ver a los demás que pueden hablar con sus seres queridos. Si pueden hablar con ellos es porque existen, no a un nivel visual físico, pero existen, no han desaparecido. Exacto, exacto. Sí que es cierto, Juan, lo que acabas de decir, que a veces sí que es cierto que no viene el que tiene que dar el mensaje más importante, porque la gente sí que quiero hacer conciencia con esto, porque pues muchas veces me enfrento, supongo que Cecilia también, a estas cosas, de que la persona siempre insiste a veces en que quiero hablar con mi padre, que quiero hablar con mi madre, y si no, que digo, hombre, pues yo no voy a mentir en Quieren hablar con el padre, se presenta el abuelo, la claro, abuela, el hermano, que ya, y no la persona que por la cual ellos quieren claro, y no, conectar. parece que cuando insistimos un poco, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando insisto con mi guía espiritual, le digo, oye, por favor, venga, tengo aquí a esta persona, intenta, por favor, llamar al otro lado, a ver si puede venir esta persona, ¿vale? Y sí que es cierto que yo no sé si te pasará a ti, pero sí que a veces hemos intentado pues, hablar con esta persona, sí que ha venido, pero es curioso porque a mí me viene siempre el espíritu cuando lo llamamos, que a veces no quiere, como no es que no quisiera venir, o en ese momento o está en su proceso o no puede. Pero viene acompañado de un guía espiritual, el espíritu, que es como si le diera paso al espíritu, ¿eh? Quiere decir que me viene acompañado con un guía espiritual, es muy gracioso. Lo deja durante un tiempo y cuando me dice el guía espiritual que viene con el espíritu, ya, se lo vuelve a llevar a donde está en su proceso espiritual. No me ha Porque a pasado, veces... no me ha pasado de esa forma, pero capaz que los mecanismos para poder conectar con esa persona con esa alma que se está pidiendo son diferentes, por eso, o tiene que ver con el concepto que cada uno tiene y genera una realidad también dentro de lo que tiene que ver con esa otra dimensión. No sé cómo es que lo trabajas, pero yo me pongo a hablar primero de la persona, que conecte justamente quien desea hablar, conectarse con el ser querido. Entonces empieza emocionalmente primero a conectarse, a hablar, y ahí es cuando siento que ya está y está presente. Muy pocas veces te puedo decir que se presenta con un guía espiritual, sino que se presenta, pero eso es muy, muy particular, o sea que, Claro. no Por sé. eso digo que cada medium, y tú estarás de acuerdo que cada medium lo vemos diferente. Quiero decir Porque no que hay una somos todos. regla, no hay nada escrito, Juan Carlos, y Claro, uno lo va te digo, aprendiendo como puede. que somos diferentes y claro, cada uno lo veremos y claro, es súper, súper genial. Que cada uno, lo que está gracioso y lo que está chulo, lo que digo aquí, que como medios podemos comunicarnos entre los dos y vernos, claro, y decirnos cosas que lo vemos de un aspecto diferente cada uno, porque cada uno somos mediadores y somos creadores de nuestra propia creación en el mundo espiritual y es realmente precioso. Yo, como tú, como lo que dices tú, yo siempre intento primero hablar con los guías espirituales de la persona y mis guías, te lo cuento como yo lo veo, ¿vale? Y al principio se comunican los guías espirituales míos y los de ellos y hay un cachondeo. Pero entre los guías espirituales, como si se hablan unos, se hablan los otros, y ahí hay un jaleo y empieza a hablar uno y ya empieza a hablar, deja de hablar a mí, dile esto, dile aquello. Y yo te lo digo que me lo paso pipa con ellos, ¿eh? Yo no sé cómo se dice que el mundo espiritual a veces es serio. Sí, es súper gracioso. Es súper gracioso. Se lo pasan pipa. Yo te digo que se lo pasan pipa. Para mí es realmente increíble. Hombre, es serio también, claro está. Pero es muy gracioso. Y te lo digo en serio, cuando comunico con una persona y vienen todos sus familiares, para mí es un show. Es un espectáculo brutal de sonidos, de alegría, de emociones, de gente que a lo mejor entra a su abuelo, se queda en una esquina y se está riendo. Y a veces me dicen, me estás cayendo bien. o, Sí. o, sí, te lo prometo. Y hay a veces que las personas, los seres queridos, que ten en cuenta que ellos son energía. Claro, ellos se representan en un cuerpo físico para que los identifiquemos, si no, no sabríamos. Pero cómo nos miran, cómo nos dan las gracias, cómo, yo no sé si te pasará a ti en tu sesión, pero cómo nos tocan a nosotros, cómo claro, nos dan besos, nos dan una emoción tan brutal Sí, yo que yo trabajo solo... por las emociones. Creo que va por ahí la cosa. Yo siento Sí, todo lo que siente esa alma que ha desencarnado, entonces lloro, lloro abundante, siento todo, expreso. Es como si realmente estuvieran dentro de mí de esa forma, ¿no? Y muchas claro, veces, no sé cómo te ha pasado, lo veo desde adentro de la persona. O sea, recorro sus lugares, sus caminos. Me acuerdo de un viejito que iba caminando por la calle y detallaba el lugar que yo nunca había ido, con el bolsito a hacer
mandados, pero yo lo veo de adentro de ese ser que estuvo encarnado. Entonces es muy Exacto. loco, es divino. Yo no sé si te pasará a ti, pero os contamos estamos contando, Juan, nuestros secretos, Sí, ¿eh? Juan, nosotros estamos Sí, ya lo sé. al mundo Mira, entero. quiero comentar una cosa. Yo conocí hace muchos años eso de alguna forma me ayudó a entrar y a creer en todo este tipo de cosas. A un medio que se llamaba Stephen Turow, utilizaba un carpintero y se reencarnaba en un doctor, el doctor Khan, que se dedicaba a hacer operaciones. Algún día os pasaré el vídeo porque lo grabé, lo conseguí grabar. Hicieron un programa en televisión hace muchos años y lo conseguí grabar. Pero os lo venía a decir por esto simplemente, ¿no? Él, una de las preguntas que le hacían cuando estaba en trance era que por qué lo hacía con el carpintero, ¿no? ¿Por qué realmente utilizaba el cuerpo del carpintero? Y él decía que era muy sencillo, que cada instrumento, le llamaba él, tiene una particularidad y la que él necesitaba era la del carpintero. ¿Me explico? O sea, que cada instrumento que utilizan los mediums, o sea, el otro lado para comunicarse con nosotros, el instrumento que utilizan tiene unas ciertas particularidades y por eso se expresa de la forma que se expresa. No hay dos iguales, o sea, porque no hay dos personas iguales. Entonces, la persona como instrumento, cuando realmente sirve para una función de este tipo, pues es diferente en particularidades y en habilidades. Y simplemente quería comentar eso, ¿no? No, pues muchas gracias. Pero es bueno, Cecilia, que estemos aquí intercambiando opiniones de nuestras experiencias, pero ya no solo que hablemos del más allá, sino cómo vemos los medios, quién somos los medios, cuánto sufrimos los medios también, porque tener en cuenta que de cada sesión, que yo supongo que a Cecilia también le pasará, nos llevamos también ese dolor y esa experiencia brutal que han sentido esas personas. Y a veces, pues nada, hombre, siempre nos queda la sensación de amor, pero, ¿y cuándo lidiamos con cosas fuertes? ¿Y cuándo lidiamos con un ser querido que viene, que ha sufrido, que ha tenido un cáncer, que ha tenido un dolor increíble? Porque yo a veces siento ese dolor, siento cómo esa persona falleció, porque a veces me muestra cómo, incluso a veces con los suicidios, hay gente que se ha ahorcado o gente que ha asfixiado, o yo siento a veces eso. Y para mí es realmente brutal. Os lo puedo asegurar que un día vino un maestro, un espíritu, y el hombre pasó mucho tiempo en el hospital y él decía que siempre le dolía mucho la mano izquierda a su mujer. Su mujer me dijo que sí, que él tuvo mucho tiempo un gotero en la mano izquierda y tuve casi una semana, os lo puedo asegurar, el dolor del gotero en mi mano. Me dolía realmente brutalmente la mano. Y son sensaciones que yo a veces digo, ¿y cómo es posible que tengamos nosotros la sensación de dolor del espíritu? Se nos queda impregnada en nuestro cuerpo. Por eso yo pienso que nuestra labor es brutal. Poca gente dice, uy, qué bien, ves espíritus, ves cómo te comunicas con los seres del otro lado. Ojalá, ojalá. Pero también es una labor muy brutal. Es, es, es para mí una misión muy importante y una responsabilidad brutal día a día, porque para mí yo me lo tomo totalmente en serio. Para mí es una responsabilidad el comunicarme con esa persona, dar ese mensaje increíble, que para mí es una cosa de las más importantes en mi vida, pero cualquier canalización día a día, ¿eh? Por eso digo que nuestra labor, Cecilia, yo pienso que a veces sí que lo ven del otro lado las personas que saben lo que son medios, pero realmente yo a veces que somos los desconocidos, porque lo pintan todo muy bonito, pero no es tan bonito como se pinta. Yo lo vivo Día a día, diferente, tal vez es distinto. No sé, lo mm, vivo, siempre lo vivo a través del amor incondicional, ¿no? sí, Veo el proceso del dolor como perteneciente a esa alma que está en ese momento encarnado o desencarnado, pero es el otro y amorosamente intento aliviarlo. Lo que sí me puede pasar es sentirme impotente a veces por no poder asistirlo más. Pero en la comprensión de que eso es parte del proceso evolutivo del alma, lo único que hago es abrazar, abrazar y abrazar y nada más el proceso que cada uno lo vaya aplacando o llevando desde ese lugar. Este,
no es doloroso, por el contrario, es una celebración de que otros que están encarnados puedan mentalmente ponerle lógica, coherencia y aliviar, porque la mente es la única que se interpone ante esta divinidad incondicional, es lo que nos puede transportar. Y hoy hablaba fuera de micrófono con Juan de Dios y le decía que nadie elige, o sea, creo que todos tenemos esta posibilidad y elegimos sí, si queremos por este camino seguir o no, pero no sé cómo te sucedió a ti, pero a mí me asustó muchísimo al principio. Hace muchos Sí, años de esto, tal vez 15 años más o menos, cuando empecé con todo esto me asusté mucho, no sabía mucho qué hacer porque realmente es una herramienta increíble, pero desconocida para la mente, ¿no? Encarnada. Entonces, no sabes qué hacer con eso. ¿Cómo te claro, pasó? Te pregunto sí, porque me gustaría saber también, y todos los que están escuchando, que hay un montón de mensajitos. claro, yo lo comentaba al principio, Cecilia, con Juan de Dios. Juan Carlos, Dime, dime. como moderador, simplemente espera porque también es importante atender los mensajes, luego sigues, si no te importa. A ver, Cecilia. Bueno, primero vamos a Vale. saludar a Lili, angióloga que está viendo, a Javier de León, que Javier dice por aquí, buenas tardes, Cecilia y demás participantes, Isabel Hernández también que lo está viendo, Abril Magalí. Javier dice, graben por favor el programa que voy manejando y está súper interesante. Sí, lo estamos grabando, tranquilo que sí, y además lo pueden seguir viendo después por el Facebook. Claudia Álvarez, Raimundo, Cristina Tazano, ¿cómo estás, Bella? Jennifer Techera, Cristina dice buenas tardes, Verónica, Surroca, Armenio Flaubert, que lo está viendo, dice, bueno, Armenio tiene aquí un punto de vista diferente, ¿no? Dice, no sabe lo que dice. No sé por cuál de nosotros, pero bueno, es un punto de vista de Armenio que lo está viendo. Jenny dice que lo está escuchando muy bien, Javier dice. Esther, Bobis también que lo está viendo, Asociación Ames que lo está viendo, Diana, Inés, Gloria, Nancy, Wilana, María Santos, Eduardo, bueno, toda esa gente que está ahí, Alejandro también, mucha gente que está conectada y algunos que, bueno, pueden estar de acuerdo o no, como tiene que ser, ¿no? Claro, claro, claro. A todos no podemos agradar. Lindo programa, dice Inés, da de paso. Bueno, Juan Carlos, Dime. eres el amo. Vale, ya me he perdido, ya no sé por dónde iba. Ya no sé lo que estábamos Bueno, diciendo. Pero bueno, sí, que quiero decir que el proceso de lo que estamos hablando ayer de la mediunidad, para nosotros, yo creo que la base fundamental es el amor incondicional, ¿vale? El amor que se siente del otro lado, que es con lo que más nos quedamos. Claro que sentimos el dolor de la persona, lidiamos con una cosa, lidiamos con la otra, pero el mensaje que más se queda es, yo doy gracias, Cecilia, doy gracias por todo esto, doy Sí, gracias por las comunicaciones que tenemos con nuestros seres queridos, con todo lo que aprendemos, porque para mí, como Juan Carlos, como persona, yo te estoy diciendo que cada vez evoluciona mejor. Voy aprendiendo, me voy calmando porque yo antes era muy nervioso, Juan de Dios me conocía, me calmo, estoy bastante calmado que antes no me ponía muy nervioso con todas estas cosas. Tengo una relajación totalmente absoluta, tengo confianza en lo que hago, creo en lo que hago, eso es creo todo. en lo que veo. Cada día estoy más confiado en la ayuda que podemos aportar a las personas que tienen duelo, que tienen falsas o no creen en el más allá. Y doy gracias a todos los programas que se hacen, doy gracias a Juan de Dios por todo lo que hace, a Cecilia por todo lo que hace, por todos estos canales, por difundir la conciencia de que la muerte no existe como tal, como la creemos, que la verdadera vida es el otro lado. Y doy gracias totalmente a vosotros dos por haberme invitado. oye, gracias a ti por aceptar. Está siendo un programa genial. A mí me lo estoy pasando genial, aunque parezca que estoy de espectador. Y sí, de alguna forma, yo desde fuera os digo que, porque lo siento, ¿no? Esto tiene un desgaste. O sea, cuando estáis haciendo la comunicación con un lado, desde un lado con el otro, tenéis que tener en cuenta que esto tiene un desgaste y tenéis que cuidar el instrumento.
Eso sí que lo siento, ¿no? No sé si me lo está soplando alguien para que os lo diga, pero sí que lo siento, ¿no? De hecho, me encanta leer y estudié la vida del profeta durmiente, Edgar Cayce, y de alguna forma él descuidó eso y pues al final el instrumento no le aguantó. O sea, a él le dijeron que hiciese, bajase de hacer lecturas, que hiciese pocas lecturas, 1 o 2 al día, porque el instrumento se estaba deteriorando, él no quiso hacer caso y en un momento dado, de alguna forma, pues le falló el instrumento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un desgaste realmente, ¿no? Tenéis que cuidar el instrumento, eso no sé quién me lo dice, pero siento decíroslo. Es para mí ese mensaje, lo sumo. Es fantástico que lo hagáis, es fantástico y genial que lo hagáis, pero hay que desconectar, o sea, hay que conectar en el momento que lo hacéis y desconectar y cuidar del instrumento. ¿Por qué? Porque vais a hacer muchísimas cosas cuando uno afina el instrumento, cada vez toca mejor, cada vez tiene más habilidad, cada vez tiene más apertura, más sensibilidad y tenéis que cuidarlo. ¿Por qué? Porque tenéis que llegar a lo máximo cuidando el instrumento. O sea, vais a dar lo mejor de lo mejor, pero además tenéis que ir cuidando el instrumento para poder hacerlo. Y simplemente algo he sentido que tenía que decirlo. Gracias. Y ya está. ¿Te puedo decir algo? Perdón, no quiero porque siento que esto que acaba de decir Juan de Dios es dirigido directamente a una resonancia, porque he pasado unos días con un pico de tensión nerviosa, no llegó a ser estrés, pero mucha tensión nerviosa y sé conscientemente de que es tiempo de que afloje un poco y que me cuide, y creo que esto es la confirmación, lo que dice Juan de Dios para esto que también estaba recibiendo. Gracias. Sí, pues no lo he dicho por nada, simplemente lo he sentido que lo tenía que decir, pero bueno, sí, ahora sí, ya es parte mía que lo digo porque lo entiendo así, ¿no? Hay que cuidar el instrumento porque si el instrumento se deteriora, pierdes el mejor amigo tuyo, ¿sabes? Pues sí, sí que es cierto, Juan de Dios. Además que tú sabes que el otro día también estuve yo pachucho, yo me pongo muy malo muchas veces. Y sé que es por la actividad que tenemos y por la frecuencia que tenemos y que el desgaste brutal que se tiene. Pero sí que es cierto que yo a veces lo que quiero que comprenda la gente, porque el otro día tuve un taller y así lo siempre lo voy a decir, y ya para que lo escuchen, que me digan su opinión como medium, que el otro día, por ejemplo, yo tuve a una señora y tal, y claro, aquella señora pues quería hablar con un ancestro suyo, bueno, una persona que había fallecido, pero claro, yo no sé si te pasa a ti, Cecilia, pero claro, a veces sentimos que no está ese ancestro, está otra persona. Y claro está, yo decía, pues tienes a esta persona, tienes a esto, y había un chico que se había suicidado, y la persona no les hacía caso, quiere decir que no entendía, quería, o le Dios. decías lo que ella quería ver, o no. Y a veces eso me bloquea, yo no sé si te pasa a ti, pero digo, bueno, pues yo veo esto, pues yo no puedo decir otra cosa que no sea esta. No sé si te habrá pasado a ti, Cecilia. Sí, sí. Sabes que cuando, no sé cómo lo manejas tú, pero en mi caso, cuando acaba de trascender una persona y es muy reciente, yo le sugiero a la familia, a quien quiera conectar, que espere un tiempo prudencial. Del otro lado no hay tiempo y no hay espacio. Lo que para nosotros acá puede ser un año, del otro lado es un minuto, no es nada. Porque lo viví, lo digo desde ese lugar, pero todo para cada uno es diferente, ¿no? Pero entonces es como necesitar que las aguas se aquieten, las aguas emocionales también, de esa supraconciencia que sale del cuerpo y que sigue siendo esa persona y sigue siendo tan consciente como siempre, solo que en expansión energética. Entonces, mi sugerencia, porque no va a poder ser posible, es darle un tiempo, porque me pasa eso que tú dices y digo, no es el momento apropiado. Y te tengo que hacer otra pregunta, y perdón, Juan, Juan de Dios, porque yo estoy como con muchas cosas, así que quiero aprovechar a Juan Carlos. ¿Te preparas el cuerpo físico para hacer la sesión de mediumnidad? Vale, para mí es muy importante lo que estás diciendo, ¿vale? Porque para practicar todas estas cosas o para conectar con la mediunidad, yo siempre, pues, claro, yo no fumo, no bebo alcohol. Es cierto que antes de una canalización, pues, siempre intento comer ligero, meditar,
abrir mi canal, muy importante, claro, no meter una cosa de estas a lo loco. Yo siempre tengo una apertura y un cierre de canal, siempre es para mí es muy importante, yo creo que es importante para todo el mundo, Sí. pido ayuda a mis guías y todo esto, y sobre todo no como carne, ni cosas de estas, ni alcohol, Ok, ni bien, eso quería saber. ni nada de esto. Siempre digo a las personas que vienen a un taller o cualquier cosa que por favor no me beban alcohol, claro, porque ten en cuenta que en una canalización, pues con alcohol o borracho o con drogas, pues sería una locura. Entonces yo siempre digo que el canal tiene que estar limpio. Cecilia, el canal tiene que estar muy aseadito, muy limpio, porque si no, te puedo asegurar que no funciona, por lo menos para mí, ¿eh? Sí. Es muy imprescindible eso, prepararte y sobre todo tener conciencia y pedir ayuda, ¿vale? Yo siempre pido una apertura, y es lo que he dicho, y un cierre importante al canal, porque si no, claro, estaríamos lo que está Juan de Dios, un día conectados y sería totalmente una locura, nos volveríamos locos. Por eso digo que es muy importante. Sí, en mi caso, 2 días antes pido por lo menos que si me van a avisar que no es ya, no es enseguida. Hay que prepararse, hay que estar en calma, en armonía. No ingiero carne, por supuesto. Mucho líquido sí, o sea, trato de alivianar el cuerpo físico en cuanto al consumo de nada, solamente agua y verdura, fruta, pero muy poco. Entonces tengo que estar con muy poquito en el estómago como para poder fluir verdaderamente. Si no, ahí sí me siento muy densa, muy cansada. Hombre, tú sabes, Cecilia, que a veces, no sé si te pasa a ti, que hay veces que estamos más atinados o no estamos más atinados. Porque hay veces, según cómo estemos también nosotros, somos humanos, somos personas. Y a veces que por problemas o circunstancias, pues hay veces que estamos más revueltos o más de esto. Por eso yo siempre digo que cuando a veces me pasa que voy a una consulta y no estoy bien y no quedo con esa persona, digo, mira, oye, no me encuentro bien porque Sí, hay que ser muy sincero. No estoy en condiciones, no me siento a gusto, no estoy con un problema en mi mente, claro está, no puedes canalizar igual. Y eso, por lo menos, a mí me gusta decirle a la persona, mira, le quedamos otro día, yo no sé qué pasará a ti, pero yo prefiero quedar otro día porque si no, ya sabes que la canalización no es igual, no es igual. Totalmente. Por eso es muy importante cuidarse y ser sincero. Cuando no te encuentras bien, prefiero quedarme en casa o no hacerlo y quedar para otro día, por lo menos yo. Sí, eso creo que habla bien de nuestros propios principios, de respetarnos, porque también es respetar al otro y es de esa forma. También me ha pasado que a veces estoy mal o estoy cansada o por cualquier circunstancia que uno no está en una buena frecuencia y entonces no, hay que postergarlo, sí, estoy de acuerdo. Gracias por eso. Gracias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque además no es por la parte de psiquismo, porque, bueno, yo tengo mucha intuición, pero no veo como vosotros, pero sí que lo digo por la parte científica. Nosotros, según el estado de ánimo que estamos, tenemos una frecuencia y mucha gente no se da cuenta que al otro lado existe por igual el amor y el humor. ¿Me explico? Entonces, tú te pones a una frecuencia, te tienes que poner a la misma frecuencia con el que vas a hablar, para eso eres el canal, pero si tienes algún problema, no eres sincero contigo mismo y lo haces, vas a estar a una frecuencia muy inferior. Y siempre va a aparecer alguien que te va a hacer creer que es el que tú crees. Y va a ser un desastre, ¿sabes? Pero es por eso, es porque realmente te comunicas por vibración, te comunicas por frecuencia. Y la frecuencia la da el instrumento, la parte física. Y entonces tienes que cuidar mucho el instrumento para poder dar una frecuencia elevada y comunicarte con los seres elevados, porque si no, no puede ser. O sea, eso es pura matemática, ¿no? Hay quien pretende comunicarse con seres elevados, ya no con familiares, sino con ancestros o seres más elevados, seres de luz, y si tú no estás de la misma frecuencia que ellos, no vas a comunicar. Seguramente te aparecerá alguien que te hará creer que es él, sin más, porque hay amor y humor por igual al otro lado, ¿no? Entonces, tú vas a llegar al nivel de frecuencia que estás, es así de sencillo. ¿Cómo puedo llegar al nivel de frecuencia más alto? Pues cuando cuides el instrumento y lo hagas de una forma más alta. La parte que más energía utiliza el cuerpo humano, el instrumento, es la digestión. Como un día te empanzorres de comida y quieras dar una energía
no la vas a poder dar, porque tú no vas a poder elevar tu energía, porque la estás utilizando, el instrumento la está utilizando toda para la digestión y le queda muy poca para poderte elevar. Entonces, tiene sentido todo lo que decís, porque matemáticamente a nivel energético es así. Y entonces, cuanto más limpio y puro está y afinado está el instrumento, mayor es la frecuencia que vais a conseguir tener, mayor es la capacidad para poder comunicar. Es así de sencillo. Yo la parte energética la entiendo porque he trabajado toda la vida de eso, a nivel magnetismo, frecuencia y vibración, y entonces lo entiendo. Entiendo lo que decía Tesla de que si no somos capaces de ver el mundo así, como energía, vibración y magnetismo, no vamos a entender nada. Y sí, lo entiendo perfectamente, ¿no? Desde la materia no se entiende nada. Desde la energía sí empiezas a entender. Y empiezas a entender que vosotros como instrumento, cuanto mejor estéis, mayor energía vais a poder llegar. Y eso es fundamental. Así es. Bueno, Sí, pues nada. Decime, Cecilia. no, de eso que acabas de decir, uno se va dando cuenta y va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y me di cuenta que los tiempos para poder sostener esta tarea que tenemos, de aplicación y de trabajo, me refiero, en mi caso, son cada vez más ajustadas. No sé cómo está ahí la situación, para los dos les digo, pero acá realmente cada vez hay más cantidad de personas que necesitan recurrir a asistencia de luz a través de los canalizadores, cualquiera sea. Entonces, yo estoy en un punto de casi desborde, diría, de lo que son consultas, muchos pacientes, además como terapeuta en adicciones, ¿no? Que soy, entonces hay una fusión ahí entre las dos partes y realmente creo que me faltan horas del día, entonces es como ser consciente de tener que ponerme los límites para no desbordarme porque después tampoco puedo canalizar de la misma manera ni fluir de la misma forma, entonces es como un rato de trabajo, pero necesito cada vez con más urgencia salir y despabilarme un poco, conectarme con la naturaleza porque si no, no rindo y estoy cansada. Ah, por eso era, entonces el mensaje ese de cuida el instrumento era para ti, está Por claro. eso. Sí, pues oye, lo he sentido decir y lo he sentido, pues, y yo nunca me pregunto si lo que voy a decir está bien o está mal, simplemente lo siento y lo digo, ¿no? Y entonces, sí, de verdad es importantísimo cuidar el instrumento, porque luego llegará un punto en que aunque quieras dar el máximo, no lo vas a dar. Fijaros, en la historia de la vida de Edgar Cayce, al final, la peor forma de bajar la energía, la peor, es cabrearte. Cabrearte genera la vibración más baja del ser humano. Sí. Porque, fijaros, es muy sencillo. Cuando tú te cabreas, ¿qué estás haciendo? Pues estás enfadándote porque no respetas el libre albedrío de todos los demás. La suma de todos los libres albedríos de todos generan la realidad que hay. Y si tú te cabreas, realmente estás no respetando el libre albedrío de los demás. Esto te baja la energía al hoyo. ¿Sabes lo que le pasó a Edgar Cayce? Que hizo casi 15.000 lecturas. Pues que en la última etapa, en el último año más o menos, empezó a cabrearse con la gente porque creía que lo que él hacía no era valorado. Y entonces, ¿qué pasó? Desde el otro lado se empezó a comunicar con él algún cachondo que se hacía pasar por el que siempre se comunicaba por él. Pues ese año hizo no sé cuántas lecturas y no acertó ni una, cuando anteriormente las había acertado todas. Fueron la peor etapa de Edgar Cayce de lecturas más catastróficas, ¿no? Entonces, fijaros si es importante, yo lo aprendí de él, fijaros si es importante tener el cuerpo bien cuidado, bien energizado, afinado, o sea, yo entiendo que eso es... Y claro, es cierto, Cecilia, yo lo siento también, que cada vez van a haber muchos más pacientes porque cada vez hay más gente que empieza a abrir los ojos y no entiende nada de lo que hay. Entonces dice, oye, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto no es lo que yo esperaba, tiene que haber algo más. Y entonces recurren a vosotros porque tienen la necesidad de saber que hay algo más. Sí.
Sí, tal cual. Bueno, quiero contar que estamos en la hora ya, así que si tú quieres ir cerrando, Juan de Dios, lo dejo ahí a tu disposición porque ya estamos en las 7 de la Sí, os tarde. queda, yo para cerrar, os queda la despedida, o sea que cada uno que diga lo que sea, luego pongo la sintonía, nos despedimos y otro miércoles estaremos aquí, no hay ningún problema. Juan Bueno, Carlos. yo decir que muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias, Cecilia, por este momento tan bonito que hemos compartido, ¿vale? Entre dos medios. Me encantaría seguir hablando con vosotros y creo que este programa ha sido brutal. Os doy las gracias. El 9 de mayo tenemos un congreso que sí que es cierto que entra Juan de Dios Carrascosa, Nacho Blasco, Elisabetta, Vicente Guillén y Paula Vía, ¿vale? Por la asociación AMEX, ¿vale? Para ver si podemos hacer un poquito de fuerza. Y os doy las gracias de verdad por todo lo que hacéis, por la dedicación, Cecilia, Juan de Dios, y gracias por contar conmigo, de verdad. Cecilia. Bueno, yo también agradecer realmente por este momento, porque ha sido fantástico. Agradecer porque hemos pactado esto. Gracias, y Juan de Dios también. Realmente no tengo más nada que decir. Gracias, he aprendido muchísimo y me quedé con más ganas. Hoy es de- muy sencillo, podemos quedar para otro miércoles sin ningún problema, lo pactaremos y seguiremos hablando porque no solo es el tema que hemos tocado, ahí es extensísimo el vuestro y entonces yo entiendo que mucha gente se quede con las ganas, pero oye, mejor porque cuanto más se desea, más se escucha, ¿no? Más atención se pone. Entonces, yo simplemente despedirme de vosotros, es un placer, esto está para vosotros. Cecilia ya sabe lo que iba a decir, Juan Carlos también, yo simplemente estoy aquí como interlocutor para que podáis escuchar esto, pero realmente los que tenéis que aprovecharlo sois vosotros y para eso está hecho el programa, simplemente para comunicar, para dar a conocer cosas y hacerlo cada vez más natural, más normal, porque el mundo que viene por ahí, o sea, es así de sencillo, ¿no? Así que simplemente voy a poner la sintonía. Buenas noches, muchas gracias por haber estado ahí y os de alguna forma invito a que participéis otro miércoles. Gracias, Juan.